porque aquí en el canal de Tu Profe de RI nos interesa todo lo que pasa en el mundo independientemente de la región, y más si se trata de un país hermano como es los países de Centroamérica, en este caso Panamá. Hoy hablamos de las protestas sociales en Panamá y de lo que está generando que la gente salga a las calles. Ya no solo son los maestros que le reclaman al gobierno las deudas salariales, también hablamos de médicos, de pescadores, de transportistas, hablamos también de campesinos, de productores agrícolas, hablamos de un espectro muy amplio que cada vez agudizan y profundizan sus distancias y diferencias frente al gobierno de Laurentino Cortizo, también conocido como Nito, que lleva gobernando desde julio del año 2019, pero que parece que también se ha subido a la moda que existe entre los diferentes países occidentales de culpar por todo a Rusia y particularmente a Vladimir Putin de su propia falta de un manejo eficiente de la administración pública en su propio país. Resulta que Panamá, un país de 4.3 millones de habitantes, está sufriendo una alza de combustibles tremenda. El galón de gasolina, por ejemplo, cuesta en este momento más de $6. El galón de gasolina cuesta más de $6. Recordando pues que el dólar es en este momento moneda nacional panameña. Y hago así porque pues es una moneda externa adoptada o forzada a que la adoptaran. También hay una alza de precios en la canasta básica. Más de 6 de cada 10 panameños dicen que no les ajusta llegar a fin de mes para comprar mínimo la canasta básica. También ha habido un gran aumento de la deuda externa panameña y los salarios de los funcionarios del gobierno, eso sí, están intactos, y los funcionarios del gobierno panameño pues viven a sus anchas y viven como reyes. Tradicional de lo que sucede también en otros países de América Latina, en donde los políticos piensan que llegan al poder para servirse del país y no para servirle a sus países. ¿Cuáles son las propuestas que hacen las personas que se están manifestando? Valga la redundancia, ¿cuáles son las propuestas de las protestas? Primero, que haya un tope salarial del galón de gasolina en $3. Que haya también un seguro de desempleo, que haya un aumento salarial, porque muchos dicen que los $500 que tienen de salario mínimo no les alcanzan para llegar a fin de mes. Que se congelen al menos 50 precios de productos de la canasta básica y que haya una reforma fiscal que le deje de perdonar a los ricos y que le sigue cobrando más a los pobres. Es decir, cuando se le perdona los impuestos a los ricos, se les llama incentivos fiscales para que puedan reinvertir y generar empleo. Cuando se le perdonan los impuestos a la clase baja, se le llaman políticas asistencialistas. Ese es el lenguaje que maneja la derecha. Sin embargo, muchos de los empresarios latinoamericanos, y Panamá no es la excepción, prácticamente viven de los incentivos fiscales y se autodenominan empresarios exitosos porque pues tienen ingresos altos, pero no necesariamente le pagan al fisco. Y eso ha generado que Panamá en este momento también tenga un déficit fiscal bastante alto. ¿Cuál es el asunto? Pues que el gobierno panameño ya supuestamente respondió, pero respondió mal, de malas y a destiempo, porque la única oferta que pudo hacer para congelar los salarios, que era la demanda de que lo congelaran a $3 el galón, que está a 6, recordemos, pues el gobierno de Panamá dijo, solo lo podemos congelar en $3.95, es decir, $1 más de lo que la gente pide. Y ese dólar, vaya que hace la diferencia, sobre todo con los transportistas. También dice que no puede congelar el precio de 50 productos, pero solo lo hará con el precio de 10. Y esto pues está muy lejos de la demanda social. También habla de reducir salarios. Sí, dicen la Asamblea, por ejemplo, la Asamblea Nacional va a reducir algunos gastos institucionales, porque decíamos en Latinoamérica los gobiernos viven como ricos aunque sus pueblos sean pobres y explotados, y además se comprometen a despedir al 10% de los funcionarios del Estado. Peor,
peor aún, porque están despidiendo a los que menos ganan, están despidiendo a los funcionarios y son casi 27,000 del rango más bajo, lo cual no se va a traducir en un ahorro para el gobierno, pero sí va a generar 27,000 nuevos desempleados. Mal y de malas estos gobiernos de la derecha. Además, cabe señalar que aunque este gobierno le está echando la culpa a Vladimir Putin de sus malestares sociales, así, con todo el descaro del mundo, ignorando que también hubo una pandemia y además ignorando que los niveles de corrupción en la administración pública panameña también son fuertes y que además pues hay unos indicadores que no necesariamente avalan o respaldan que Putin sea el culpable de lo que pasa en Panamá. Vean el nivel de descaro. Panamá tiene un canal por el que cobra algunos ingresos, sobre todo a los que van del mar Pacífico al Atlántico, pero además tiene una moneda dolarizada y el dólar se ha fortalecido frente a otras monedas como la colombiana, frente al peso argentino o el peso chileno, incluso pues frente al euro, que por primera vez en la historia el dólar está más alto que el euro. En este momento es más barato comprar un euro que comprar un dólar, pero el gobierno de Panamá tiene los indicadores bastante retorcidos. Y vean lo siguiente, el Producto Interno Bruto de Panamá en los últimos 3 años, es decir, desde que Nito llegó al poder en Panamá, prometiendo que desaparecería la pobreza, prometiendo un alto nivel de crecimiento, bueno, pues resulta que su Producto Interno Bruto se contrajo un 18%, que la pobreza aumentó un 3%, que hay un déficit fiscal casi también del 3% y una deuda pública de 18% adicional a la que se tenía en 2019. Es decir, aumentó la deuda pública del Estado panameño, característico de los gobiernos neoliberales de la derecha, de 45% a 63%. Y de esto no tiene la culpa Vladimir Putin, como el gobierno panameño quiere dar a entenderle a la gente. Además de que en promedio la deuda pública repartida entre cada panameño llevaría a pensar que cada panameño tiene una deuda de $7,000 por cabeza, cuando el salario mínimo en Panamá es de $500, de tal suerte que los indicadores de Panamá pues juegan en contra de la narrativa del presidente de ese país. Si nos ponemos a revisar en perspectiva comparada cómo anda Panamá en temas de desigualdad con respecto a otros países de Centroamérica, de acuerdo al Banco Mundial, Panamá es el país más desigual de Centroamérica, porque así como existen multimillonarios propietarios de grandes rascacielos, sobre todo en la capital panameña, también existen en el resto del país una cantidad impresionante de pobres. La desigualdad en Centroamérica pues se mide justamente por el número de ricos que son muy ricos y el resto de la población, y resulta que Panamá supera a Honduras y a Guatemala como los países más desiguales de Centroamérica, y en este caso pues es el segundo más desigual de toda América Latina, solo por debajo de Colombia, pero por encima de Brasil. Si a esto le sumamos que el 60% o más del 60%, 61% para 2022, de acuerdo al sexto informe del estado de la región, dicen que no llegan al fin de mes, esto habla de que la población, es decir, de que la economía popular abajo entre la población está asfixiando a las familias panameñas, de tal suerte que estas políticas de los gobiernos derechistas neoliberales que solo se centran en los indicadores macroeconómicos, aunque a la gente acá abajo se la lleve la tristeza, no están funcionando. Parece que el modelo neoliberal está cada vez más perdiendo pues fuerza, perdiendo tracción, y sobre todo que ya por más discursos elocuentes que nos quieran vender, ya la gente al sufrir en carne propia las contradicciones de este sistema, pues ya no se las está creyendo. ¿Cómo terminará en Panamá la situación? Pues es cuestión de tiempo para observarle. Si este análisis express fue de su agrado, les invito a que nos ayuden con su like, que compartan la transmisión y que se suscriban al canal de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo. Por su atención, muchas gracias.